Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace. Y te bendecimos, Padre Santo, te pedimos que este video pueda hacer mucho bien, que nos libres del purgatorio, que podamos pues ser santos en tu presencia y que nos des pues una muerte en tus manos. Bendito y alabado seas junto con el Hijo y con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, vamos a hablar del purgatorio y después algo del infierno. Esta charla la tenía que tener Jaime Wenulaf, pero se ha puesto malo, ya lo viste que vino aquí el pobre, a lo mejor viene esta tarde a recoger las cosas, está un poco mejor, que a lo mejor viene a misa con alguno de sus hijos. Ya sabéis que ha tenido el quinto hijo, Fernanda Maura, creo que es así. Francisca Maura, gracias. Bien, y él iba a hablar del infierno, y dice, es que yo creo que el demonio se ha metido y me ha puesto un constipado terrible y no puedo hablar. Bueno, hablar en otro momento, si no. Yo también le voy a suplir y hablaré menos preparado, pero bueno, pero primero el purgatorio. Bueno, purgatorio significa purgar. Purgar es limpiar, ¿no? Está uno mal del estómago, tengo que tener una purga, ¿no? Bueno, pues entonces purgarse antes de entrar en la salud, en este caso antes de entrar en el cielo, en la salvación. Eso pasa también, te invitan a una boda, ¿no? Te invitan a una boda y vas con un auto, ¡pum!, y se estropea el auto. Y tú sabes un poco de mecánica. Bueno, pues, ¿qué haces? Te remangas, te quitas la chaqueta, te remangas la camisa, que es de fiesta, vas a una fiesta, vas a la iglesia, al sacramento, van a decir el sacramento del matrimonio, y te pones a arreglar el auto. Y lo arreglas. Pero cuando llegas a la iglesia, digo yo, ¿cómo voy con estas manos? Tan sucias, tan llenas de aceite, de lo que sea. Bueno, entonces ya paras mejor en una gasolinera y te limpia las manos y ya te peina, lo que sea, te pone la corbata bien y entras en la boda. Es lógico, ¿no? Bueno, eso es el purgatorio. Eso es el purgatorio, en el sentido, el baño, o yo que sé, el lavabo de una gasolinera antes de entrar en la iglesia. Bueno, entonces, la palabra purgatorio no sale en la Biblia, no sale en la Biblia, pero sí que sale la realidad. Cuando hablamos de estas cosas, del infierno, del cielo, está fuera del universo, no está en una galaxia o esto. Antes, por ejemplo, el infierno se creía que estaba debajo de la tierra, porque debajo de la tierra sale fuego, y como Jesús habla de fuego, pues la gente sabía que había volcanes, y más aquí en Chile, ¿no? Entonces, pensaba que era, además infierno viene de inferior también, esa palabra. Bueno, entonces, y el cielo está arriba, entonces el cielo arriba, el infierno abajo. Bien, bueno, ni abajo ni arriba, porque también nuestro arriba, ustedes, las antípodas, es decir, si pincha la tierra, sale el palo por China, ustedes, desde Chile sale a China, desde España a Australia sale, en ese sentido. Entonces, nosotros para el cielo, los de China están abajo, están mirando hacia abajo. Entonces, bueno, entonces el cielo, el purgatorio, es un estado, es decir, es fuera, es otra dimensión, es otra dimensión. Ahí no hay días, ni años, ni esto, pero sí hay tiempo. Ahora, ¿qué tipo de tiempo? Bueno, un misterio. Pero bueno, es un sitio donde podemos ir, en ese sentido. Bueno, entonces, ¿qué es el purgatorio? Es un estado transitorio, es decir, temporal, por un tiempo, no se está eternamente, no es como el cielo o el infierno, que es eterno, donde uno sufre porque tiene que purificarse de sus pecados, como una purga. Bueno, entonces es un estado del alma. Al purgatorio van las almas que han muerto en pecado venial. Pecado mortal, ¿no? Mortal es de muerte, ahí se acabó todo en ese sentido. Entonces, mueres en pecado mortal, vas al infierno, que ya hablaremos de esto. Bueno, entonces, mueren en gracia de Dios, porque el pecado venial no quita la gracia de Dios, no quita la gracia de Dios.
Y bueno, pues primero tiene que pasar la muerte, hablábamos ayer de la muerte, pues tiene que pasar la muerte. Y entonces uno ya ve, como el que va a ese matrimonio, que tiene el alma sucia o tiene las manos sucias. Entonces él mismo ya va al purgatorio, es decir, no hace falta que le manden, sino ya se ve que no puede entrar ahí. Porque dice Apocalipsis que en el cielo no entrará nada impuro, nada. Entonces está la impureza del pecado venial. Bueno, entonces tienen que purificarse y tienen que obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de la felicidad eterna del cielo. Es decir, la santidad necesaria. Bien, entonces es un lugar de sufrimiento. San Agustín, Santo Tomás, lo citaremos, dicen frases muy fuertes sobre el purgatorio. Nadie tiene que pedirle a Dios ir al purgatorio. No, el purgatorio es un sitio no deseado. Si vas, bueno, lo único que los que están en el purgatorio ya saben que están salvados. Es decir, todos los del purgatorio van al cielo. Entonces hay esperanza, eso sí, hay esperanza, pero hay sufrimiento. Pero bueno, el sufrimiento, a veces uno ve una persona, y esta persona sí que le ha tocado sufrir porque ha tenido esta enfermedad, 3 meses en el hospital, después no sé cuánto, o tuvo un accidente en una silla de ruedas, no sé. A veces Dios lo puede permitir para que se purifique y no tenga que purificarse en el purgatorio. Eso ya es un misterio, pero quiero decir, hay gente que dice, bueno, pues esta persona está pasando el purgatorio en su vida, dice. Bueno, entonces no hay que desear el purgatorio, hay que desear el cielo, ir directamente al cielo. Bueno, entonces ya veremos después, pues cómo hablan bastante fuerte estos santos y también San Bernardo del purgatorio. En cambio, una santa que tiene un tratado del purgatorio, muy conocida, muy conocido el tratado. Santa Catalina de Génova escribió sobre esa, habla más de un lugar de más de paz, en ese sentido, un poco más suave. Bien, en sí estamos hablando de un misterio que no se sabe bien cómo será. Después leeremos cómo aparece la Biblia en el purgatorio, aunque la palabra no aparece. Bueno, entonces, ¿cómo aparece en la Sagrada Escritura? El Catecismo en el punto 1031, 1031, a veces lo cito 1031, pues se entiende más que digo 1031. Bueno, el texto clave es 1 Corintios 3:14, 1 Corintios 3:14 siguientes. Dice, está hablando un poco de la vida cristiana, y entonces San Pablo lo compara con una obra, como una obra o como un metal que hay que purificarlo, ¿no? Dice, la obra de cada cual, la vida cristiana de cada cual, o la vida de cada cual, quedará patente y la mostrará el día, es decir, el día final, cuando te mueras, porque se revelará con fuego, y el fuego comprobará la calidad de la obra de cada cual. Es decir, será pues este juicio igual que este anillo es todo de oro o tiene parte de yo que sé, pues de alpaca o de lo que sea, a ver qué es esto. Bueno, pues el fuego te dice, había tanto de oro y tanto de alpaca o de lo que sea. Bueno, el fuego comprobará la calidad de la obra de cada cual. Si la obra que uno ha construido, su vida espiritual se refiere, resiste, recibirá salario. Es decir, que pues está aprobado al fuego, está aprobado por el juicio de Dios, bueno, pues el premio del cielo. Pero si la obra que de uno se quema, sufrirá castigo, mas él se salvará, aunque como quien escapa del fuego. Cuando nosotros hablamos del fuego, es como un símbolo, porque el fuego en ese estado no es el universo, no es un fuego físico, ¿me explico? Algunos creen que sí que es un fuego físico, pero generalmente ya la teología no cree que sea fuego físico, porque estamos hablando de un estado, no hablamos de un lugar concreto donde hay un tiempo, lugar y todo esto, ¿no? Pero bueno, es un sufrimiento también, ¿eh? Bien, entonces, ese es un texto. Segundo texto, Mateo 12:32. Todo esto aparece en el Catecismo. Quien diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pues a Jesús. Pero quien hable contra el Espíritu Santo
no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Bueno, la clave está en lo último, pero bueno, aquí es un pasaje oscuro. Dice, bueno, ¿cómo no se perdona el pecado, la blasfemia o contra el Espíritu Santo y se perdona contra Dios Hijo? Si tienen la misma categoría, la misma santidad. Bueno, significa, los teólogos y los exegetas que estudian la Biblia, que el pecado del Espíritu Santo es no convertirse. Claro, si uno no se convierte no se le perdona nunca. Hasta que no se convierta no se perdona. El buen ladrón se convirtió en el último momento, pero se convirtió y pasó al cielo. Bueno, entonces, pero la frase es, no se perdona ni en este mundo ni en el otro. Luego en el otro se perdonan pecados. ¿Cómo se llama ese lugar del otro mundo donde se perdona pecados? Purgatorio. Purgatorio. Bueno, pues está ya el texto. Incluso en el Catecismo, San Gregorio Magno, Papa, pues también lo cita, este texto hablando del purgatorio. Tercer texto, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Cuando Cristo se manifieste, la calidad probada de vuestra fe, aquí está hablando de la fe, más preciosa que el oro perecedero, que es probado por el fuego, se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor. Bueno, pues aquí habla, no es tan claro este pasaje, pero habla de que la fe va a ser probada por un fuego, en el sentido, ¿no? Bueno, pues claro, cuando ya uno ha pasado ese fuego del purgatorio, entonces está purificado, y entonces ya viene el cielo, la alabanza, la gloria y el honor para Dios, ¿no? Bueno, pues que veáis, ahora los protestantes, todos los que siguen la Biblia, pero que no, pues ya la interpretan de otra manera. Ya volvemos a lo mismo, claro. Que la Biblia dice, sí dice, pero ¿cómo la interpretas? Pero bueno, estos pasajes son claros, en el sentido. ¿Puedo repetir, por favor? Bien. De Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, 7. Bien, entonces, también aparece, pero no era en el tiempo del purgatorio, gente del Antiguo Testamento. Ya se creía esto, que los que mueren en pecado, si se rezaba por ellos o tenían que, pasar hasta llegar a la resurrección. Se habla ya de una resurrección, pero la resurrección en sí de los cuerpos solamente la consigue Cristo con su sangre, en la cruz, en ese sentido. Y los que mueren, excepto la Virgen, no resucita con el cuerpo nadie, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto ya lo diremos, en el sentido, ¿cuándo será la segunda venida? No lo sabemos. Pero sabemos que vendrá en gloria y majestad. No vendrá a un pesebre, no vendrá, pues yo que sé, pues a una selva, no vendrá al mar, sino en gloria y majestad, en el sentido de ya como rey del universo. Bueno, entonces, ya en Segunda de Macabeos 12, 46, pasa que algunos llevan unos ídolos, bueno, en pecado, mueren en la batalla, y dice el Sagrado Texto que Judas Macabeo, que era el que dirigía el ejército, mandó hacer un sacrificio expiatorio en el templo de Jerusalén en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado y creían ya en la resurrección. Es decir, que habían muerto en pecado, pero ya pensaban que se podían liberar del pecado. Luego, era un sitio, en ese caso sería el seno de Abraham, porque no existía el purgatorio. El seno de Abraham iban los justos del del Antiguo Testamento, al seno de Abraham. Entonces, cuando Cristo muere, decimos, y descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó. Suena del credo esto, ¿no? Entonces, ¿a qué infierno descendió Jesucristo? Entonces, hay que pensar, bueno, así se lo ven los teólogos, hay dos tipos de infierno, en sentido. En sí solamente hay uno, pero ese infierno, esta parte inferior, es al seno de Abraham. ¿Me explico? Porque Jesucristo no puede estar en el infierno, ¿me explico? Porque además es eterno, no se sale de ahí. Bueno, entonces fue al seno de Abraham y cuando resucitó llevó
digamos, como trofeo, dice la palabra de Dios, sacó cautivos y eso es para el cielo. Y ahí estaría, bueno, pues San José, estaría San Juan Bautista, ya había muerto, estaría lo justo del Antiguo Testamento. De Abraham, y bueno, pues Moisés, bueno, pues todos los justos, y personas que no eran del pueblo de Israel, pero que habían sido, porque habían tal mejor chinos y tal, que no conocían nada de nada, pero habían sido pues fieles a su conciencia y habían sido pues unas personas honradas, bueno, lo que es una persona, aunque no conozca al Dios verdadero, pero puede ser una buena persona, ¿no? Bien, entonces ya se creía en rezar por los difuntos y se creía en una resurrección. Bueno, hemos dicho que al purgatorio van los que mueren en pecado mortal. San Juan, primera de Juan 5:16 dice que hay dos tipos de pecados. Pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte. Entonces a esos que no son de muerte le llamamos venial. Y a los que son de muerte, pues mortales, claro. Mortales significa muerte de la gracia, de la vida que se me da en el bautismo. Yo tengo 2 vidas. Los gatos tienen 7 vidas, yo tengo 2 y tú tienes 2. Entonces, la vida natural, si me pegáis un tiro, pues me muero, se acabó, me quitáis la vida natural, pero no me quitáis la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios es pues la vida sobrenatural, que se llama el bautismo. ¿Cómo se pierde la vida sobrenatural? Ya lo dijimos ayer, con un pecado mortal, porque mata la vida de Dios. Y si muero en pecado mortal, no puedo entrar ni en el purgatorio ni en el cielo. Nada más me queda el infierno. Bueno, entonces el pecado venial, vamos a hablar de eso, pues es importante, no destruye el amor, no destruye la caridad. El mortal sí, el amor que yo tengo a Dios porque le he ofendido gravemente. Bien, Dios siempre me ama. Dios ama a los que están en pecado mortal, sí, pero esperan que se conviertan. Y dice Apocalipsis que estoy a la puerta y llamo. Si alguien me escucha y me abre la puerta, pasaré y cenaré con él. Pero hay que abrir la puerta. Bueno, entonces no quita la presencia de la Santísima Trinidad en el alma, que vive en gracia de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven dentro de él como en un templo. Y eso se llama inhabitación de la Santísima Trinidad. Bien, entonces, ¿cuándo uno comete un pecado venial? Bueno, pues cuando es una materia leve. Aquí a veces la frontera entre pecado venial y mortal a veces puede ser difícil. Pero claro, no es lo mismo decir una mentira que me quito 2 años que decir, pues una mentira a una persona pues que pues le va a hacer unas consecuencias muy graves. No hay que mentir. Es decir, ¿cuántos años tienes? Pues tengo 38. Bueno, pues tienes 40, pero bueno, porque se te ha caído el carnet de identidad y aquí lo tengo yo, en ese sentido. Bueno, entonces era para ver si era tu carnet de identidad. Al decirme, si me dices los años exactos, pues te lo doy. Pero bueno, por la foto, aunque un poco despeinado, pero has quedado, te lo doy. Bien, entonces es un pecado mentir en ese sentido, pero es venial en este caso. Ahora, si uno dice una mentira, pues, oye, ¿dónde hay un médico? No sé, tal, y yo sé que donde hay un médico, pues entonces ya puede ser grave, ¿no? Bueno, entonces es de una materia leve, prescrita por la ley moral, o también cuando se desobedece en materia grave, pero no hay pleno conocimiento. Yo no sabía que estaba pecado. Hay mucha gente que no sabe que es pecado mortal faltar a misa el domingo. Bueno, pues Dios tendrá más misericordia, ¿no? Pero por eso hay que decirlo también. Y también cuando no se ha consentido del todo. Entonces, no sé, pues una persona no quería hacer esa cosa, pero como aquel que dice, ha sido una persona tan grande que yo qué sé, casi la ha hecho involuntariamente. Eso solamente lo sabe Dios, porque entramos ya en una frontera muy difícil. Bueno, ¿qué consecuencias trae el pecado venial? Por eso no hay que ir al purgatorio. Debilita la caridad, no la destruye, pero la debilita. Pone afecto desordenado
a los bienes creados. Enseguida ya soy más posesivo, quiero tener más, las riquezas. Todo esto está en el Catecismo 1863, Catecismo de la Iglesia Católica 1863. También impide el progreso en las virtudes, en la práctica del bien moral, y merece el purgatorio, claro. Eso ya lo venimos diciendo, ¿no? Entonces, que haya arrepentimiento, que en los pecados veniales uno se puede liberar, viene a la misa, comulga y se libera de los pecados veniales, se arrepiente y Dios se los perdona. También es bueno confesarlos, ¿no? A lo mejor uno no comete un pecado mortal, pero es bueno confesar. ¿De qué se va a confesar? De los pecados veniales. Con un pecado venial que diga ya es suficiente. Los mortales hay que decirlos todos. Si se oculta voluntariamente, sacrilegio, no se perdona ninguno. Si se olvida, perdonado. Pecado olvidado, pecado perdonado. Bien, entonces nos dispone poco a poco el pecado venial a cometer el pecado mortal. Si uno se acostumbra a una cosita, el que roba pues $1, pues probablemente después robará 5. Y podría robar robando. Y después el ministro, no sé si el ladrón, pues cuánto robará. Bueno, bien. Pero es diferente del pecado mortal. Estamos ahora en el Catecismo, lo mismo, 1863. No priva de la caridad y del amor de Dios. No nos hace contrarios a la voluntad de Dios y a la amistad con Dios. No rompe la alianza con Dios, porque si rompemos la alianza con Dios no podemos ir al cielo. Y entonces el pecado venial te lleva al purgatorio, pero los del purgatorio todos al final acaban con Dios. Continúa la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dentro de él. Continúa. También y también se puede reparar. ¿Cómo se puede reparar? Bueno, ya lo he dicho más o menos. Comulga, arrepiéntete, es una oración. Señor, perdóname mis pecados. Los mortales con la confesión, pero los otros haciendo una penitencia, haciendo una limosna, en el sentido, tomando agua bendita. Bien. Entonces, no debemos conformarnos con el purgatorio. Lo hemos dicho, lo repetimos. No al purgatorio. Pero si tenemos que ir, pues amén. Y he dicho que hay santos que dicen unas frases muy fuertes del purgatorio. Voy a leerlas. Primero, por orden de nacimiento, San Agustín. Será más doloroso aquel fuego del purgatorio que cuanto pueda padecerse en esta vida. Toma, Pedrín, toma, Pedrín. Es decir, bueno, pues que sufren. Por eso tenemos, después ya lo diremos, rezar por las almas del purgatorio. ¿Quién está en el purgatorio? No lo sabemos. ¿Quién está en el infierno? No lo sabemos. ¿Quién está en el cielo? Algunos sí que lo sabemos. San Alberto Hurtado, San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, todo eso está en el cielo porque lo ha dicho el Papa y lo ha dicho con toda su autoridad. Y el Papa tiene en algunos casos el don de ser infalible, no se puede equivocar. Tú eres Pedro, lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo. Otro santo, San Bernardo, dice, después de esta vida tendremos que pagar en el purgatorio 100 veces doblado y hasta el último cuadrante lo que aquí hubiéramos de pagar. Lo que hubiéramos de pagar omitido por negligencia. Es decir, allí pues se paga más en el sentido, ¿no? Viene a decir que si tú a lo mejor haces penitencia o tal esto, que también supongo lo estás pagando, pues allí es más. Bueno, y ya otra frase muy fuerte de Santo Tomás de Aquino, dice, las penas del purgatorio son tan intensas que la pena mínima del purgatorio excede a la mayor de esta vida. Bueno, se parece un poco a lo de San Agustín. Bueno, el Catecismo nos dice, voy a citar dos frases de Tomás de Kempis, en el sentido hablando de la muerte. Si no estás preparado hoy, lo estarás mañana, y mañana te llega la muerte. Esta frase tiene, bueno, Kempis en su libro Imitación de Cristo tiene frases muy lapidarias, ¿no? Lapidaria viene de piedra, ¿no? Entonces
Lapidar a una persona es tirarle piedras. Entonces, significa las frases que se escriben, como los romanos y las lápidas de las funerarias, son frases pues que son muy potentes, ¿no? Muy buenas. Entonces, bueno, si no estás preparado hoy, ¿lo estarás mañana? No, yo ya me convertiré. ¿Cuándo es la cuaresma? Quedan 5 meses. Ya me confesaré. ¿No? ¿Vivirás en la próxima cuaresma? Bueno, entonces, también Kempis dice, mejor es purgar ahora los pecados y vicios que dejarlos para el purgatorio. Bien. Santa Teresa de Jesús de Ávila, que muchos habéis leído sus obras, dice, esforcémonos por hacer penitencia en esta vida. Qué dulce será la muerte de quien de todos sus pecados la tiene ya hecha esa penitencia y no ha de ir al purgatorio. Hay una frase también que me gusta para que veáis un poco este sentido del más allá, ¿no? San Francisco de Sales, claro, era un santo, y la gente ya, sobre todo al final de su vida, lo ponía un santo, es un gran santo, un sabio, yo que sé, qué dulce, un santo de la dulzura, que antes era muy colérico, pero fue cambiando. Y dice, no sé, Santo Francisco, lo que sea, y decía, no me llaméis santo, que estaré en el purgatorio y nadie rezará por mí. Claro, pues si está en el cielo, por el cielo ya no hay que rezar. No me llaméis santo. Bueno, esperemos que fuera, bueno, ahora está en el cielo, pero esperemos que haya ido directo al cielo. Bueno, y también aquí entramos ya, ¿qué podemos hacer con estas almas que están sufriendo? ¿Qué podemos hacer? Ya más o menos lo sabéis, pero vamos a meternos un poco en materia. Cristo es la cabeza de la Iglesia y todos somos miembros de Cristo, es decir, todos estamos en un mismo cuerpo. Si a uno le duele mucho un dedo, a lo mejor no puede dormir esta noche. Pero bueno, pero es el dedo, tú concéntrate, yo qué sé, esté tranquilo, es decir, danos que si me duele el dedo, ya me duele la cabeza también, porque tengo un dolor terrible. Bueno, entonces dices, la mano no puede decir al pie, no te necesito, ¿verdad? El pie necesita de la mano y la mano del pie. Es decir, cualquier parte del cuerpo, digamos, todo es necesario, ¿no? Unos más necesarios y otros menos necesarios. Te pegan un tiro en el corazón, muerte al instante. Te pegan un tiro en un brazo, bueno, pues te hacen daño y eso, pero probablemente no te mueres. Bueno, entonces, todos podemos ayudarnos. El pie tiene que ayudar a la mano y la mano al pie. Entonces, estamos en la Iglesia. La Iglesia es Cristo la cabeza. Por eso la Iglesia es santa, porque el fundador es santo y la cabeza es santo. Y porque la Iglesia está en 3 sitios. La Iglesia somos los miembros de Cristo. Uno, en la tierra, Iglesia militante. Militante viene de militar. Y entonces estamos luchando, sí. ¿Contra quién? Contra el mundo, el demonio y la carne. Contra el pecado. Bueno, pues estamos luchando. Bien. En las armas, bueno, pues ya lo sé, la oración, los sacramentos, la penitencia, todo esto. Segundo, la Iglesia purgante. ¿Quiénes son? Los que están en el purgatorio, están purgando. Están salvados, están en gracia de Dios. Salvados en el sentido que se van a salvar, pero están sufriendo. Y está después la Iglesia triunfante, los que ya han triunfado, los que se han llegado al cielo, que están actualmente con su alma, su cuerpo está en el cementerio, o se lo comieron los tiburones, no está en ningún sitio, se cayó al mar, se lo comieron los tiburones, no está en ningún sitio, pero bueno, Dios lo resultará. Bueno, entonces, en el cielo. Entonces, ahí hay una conexión. Pero bueno, ahora lo que nos interesa a nosotros que estamos en la tierra, nos interesa. Entonces, que veamos que ya los primeros cristianos y la Iglesia conservó gran piedad el recuerdo de los difuntos, que ya viene del Antiguo Testamento, de Segunda de Macabeos. Aquí los protestantes pueden decir, es que Segunda de Macabeos no es un libro inspirado, porque ellos tienen la Biblia, pero no con los mismos libros que nosotros. Nosotros tenemos 73 libros, ellos tienen 7 libros menos. Entonces sería 73 menos 7, 66, ¿no? Sí, Sí. Matemáticas, vale. Entonces tienen 66 libros. ¿Por qué no los tienen?
porque los judíos después de Cristo dijeron que estos ya no los consideraban. Y para hacer un poco la contra a los católicos, pues tal. Pero San Pablo, con su Biblia, que era la Biblia griega, la Biblia traducida del hebreo al griego, porque ya gente que estaba en otras ciudades, en otros países, ya no sabían hebreo. Entonces les tradujeron una Biblia aprobada en esto. La Biblia que usa San Pablo, y cita San Pablo, es la Biblia con esos 7 libros que faltan. ¿Me explico? Y a veces cita pasajes que no están en nosotros, aunque sean poquitos, ¿no? ¿Me entienden? ¿No? Entonces, por eso la Iglesia dice, hombre, ¿cómo no va a considerar inspirada la Biblia de los 70, que es la Biblia griega que le llaman, ¿no? Entonces entonces ya se declaró, ya es de fe que la Biblia tiene 73 libros. Y bueno, entonces está en Segunda de Macabeos, que ya lo hemos dicho, como pues ya rezaban por los difuntos que habían muerto en pecado. ¿Entendido? Entonces ya es como una enseñanza, ya un adelanto de lo que va a ser el purgatorio. Bueno, entonces ya los cristianos ya de esto, entonces las iglesias que vemos por ahí, los hermanos separados, pues que tendrán máximo 500 años, 600 años, o desde Lutero. ¿Cuánto murió Lutero? Pues hace 550 o no sé cuánto tiempo murió o nació. Bueno, entonces, pero claro, si ya siempre la Iglesia rezó por los difuntos y si ya están salvados o están condenados, ya no se puede hacer nada. Bueno, entonces, se han ofrecido siempre misas, oraciones, limosnas, obras de penitencia, indulgencias, ayunos. Bueno, pues todo lo que podemos hacer por los difuntos. Bien, entonces, y otra cosa que se ha hablado poco, pero el catecismo lo dice y también lo dice un papa, el Papa San Juan XXIII en su testamento espiritual, que lo hizo en 1954, lo hizo claro antes de morir, él murió en el 60 y algo, el que convocó el Concilio Vaticano II, y murió durante el concilio, en el sentido, en la época que estaba celebrando el concilio. Entonces dice el catecismo, en el punto 958. Además de esta unión del cuerpo místico, también las almas del purgatorio, aunque ya no merecen nuevas gracias, un alma del purgatorio murió con 500 grados de caridad, ya no puede merecer gracia. Tú sí que puedes aumentar en caridad y puedes merecer gracias para otras personas, pero ellas no pueden merecer, en el sentido, es decir, en el sentido de crecer en santidad, para que nos entendamos. Bueno, él dice que no pueden aumentar en caridad ni merecer nuevas gracias, pueden ayudarnos a nosotros, los de la tierra, por la comunión de los santos en la tierra. Y ya, perdón, ahora ya cito el catecismo, antes he dicho que era el catecismo, ahora esto sigue el catecismo. Nuestra oración por ellos, y la oración aparte, otras obras, limosnas, penitencia, lo que sea. Nuestra oración por ellos puede ayudarles y también hacer eficaz su intercesión en favor nuestro. Aquí donde iba yo. Es decir, ellos también pueden interceder por nosotros. Interceder por nosotros. No aumentar en santidad, pero puede interceder. Entonces uno se puede encomendar a las almas del purgatorio. Es obligación rezar por ellas, pero ellas también pueden ayudarnos. Aparte hay una cuestión. Tú llegas al cielo y va uno y te pega un abrazo que te ahoga. Y esto, oye, es que me sacaste del purgatorio, me sacaste del purgatorio. Pero yo no te conocía. Y ahí se lo ha dicho Dios, este se sacó del purgatorio. Ese que va a morir mañana va a ir directamente al cielo, ese te sacó del purgatorio. Y dice, pues qué bien me hizo, como me estaba atorrando yo ahí, estaba ya tostado. Bueno, bien, entenderme, bueno, claro, es decir, entonces, ahora no sabemos quién está y ya diremos cómo se sacan las almas. San José María Escrivá de Balaguer decía, las ánimas benditas del purgatorio pueden tanto delante de Dios, tenlas muy en cuenta en tus sacrificios y en tu oración. Bueno, pues entonces, y ahí está el tema de las indulgencias,
Lutero se revela un poco de las indulgencias de la Iglesia que daba, porque también habían excesos, pero bueno, también ahora hay cosas que a lo mejor habría que cambiarlas y todo esto. San Ignacio, que es de la época de Lutero, también vio cosas en la Iglesia que había que cambiarlas, pero no se reveló, es decir, cambió la Iglesia, transformó la Iglesia con la compañía de Jesús, pero siendo fiel al Papa, ¿me explico? Es decir, es como, es decir, una madre, digamos, quiere que su hijo mejor cambie en algunas cosas, pero no por eso lo echa de casa, ¿me explico, no? Bueno, bien, entonces, ¿qué son las indulgencias? ¿Qué son las indulgencias? El Catecismo, en el punto 1471, 1471. La indulgencia es una remisión ante Dios de la pena temporal. Pena temporal es la pena que sufre por un tiempo las almas en el purgatorio. Y remisión de la pena por los pecados que ya han sido perdonados en cuanto a la culpa, es decir, que no van a ir al infierno, en sentido, pero que un fiel consigue por mediación de la Iglesia, en este caso la indulgencia la da la Iglesia. ¿Y qué poder tiene la Iglesia? O en este caso el Papa, pues el poder que le dio Cristo. Lo que ates en la tierra, queda atado en el cielo, que desates, pues entonces el Papa, para hacer un bien, pues pone indulgencias, que ya lo sabéis, mira, pues viene este año, el que vaya caminando o vaya a este templo, ¿se acuerdan de estos años santos que hemos tenido? Que vaya a la catedral y rece el Padre Nuestro de María y Gloria, tiene indulgencia, y así, en sentido. Entonces va poniendo indulgencias. Bueno, entonces, pero pide para que se consiga esa indulgencia, es decir, para la remisión de la pena temporal, que haya, digamos, pues unas condiciones y unas obras. Después lo vamos a explicar, ¿no? Entonces, ¿qué obras hay que hacer? Hay obras a veces que es de oración, hay obras a lo mejor que es una peregrinación, el Camino de Santiago, o a veces limosnas, lo que sea. Bueno, entonces la Iglesia es la administradora, ¿no? De la sangre de Cristo, la redención, y lo distribuye y aplica con autoridad, la autoridad que le ha dado Cristo, sobre todo al Papa, ¿no? Bueno, entonces, hay indulgencia parcial, indulgencia plenaria. Estamos hablando de la pena que uno tiene que pasar en el purgatorio. Esta indulgencia se puede aplicar por mí o por un alma del purgatorio o por varias, eso no queda muy claro, ¿no? Por el purgatorio, por las almas del purgatorio. Entonces, parcial, si yo gano una indulgencia, le diremos cómo se gana, ¿no? Si yo gano una indulgencia, es parcial, esa persona que tenía que estar un tiempo, no podemos hablar de días y de años porque es otro estado, ¿entendido, no? No es el tiempo de aquí, de la Tierra, que se mueve el Sol, los años, bueno, ya sé cómo va más o menos. Vamos en función del Sol siempre, el tiempo. Bueno, entonces estará menos tiempo. Pero si yo gano una indulgencia plenaria y la aplico con un alma del purgatorio, sale, porque es pleno. Se quita la pena temporal, el tiempo que tenía que estar. ¿Pero ¿y quién está en el purgatorio? Bueno, pues yo lo ofrezco por esta persona o por este familiar. Pero si ya está en el cielo, pues se le aplicará otro. Y si está condenado, pues se le aplicará otro porque por el infierno ya no se puede hacer nada. Bueno, entonces la indulgencia parcial libera en parte de la pena temporal, en parte, debido a los pecados veniales. Y la plenaria libra totalmente. Ahora me la aplico por mí, pero yo no estoy en el purgatorio. Bueno, entonces, a ver cómo lo explico yo esto. Yo arrastro, yo qué sé, 5 pecados veniales. Y hoy gano esa indulgencia. Lo que tenía que estar por esos 5 pecados veniales, no lo voy a estar. ¿Entendido? Pero me muero dentro de un mes. Y en ese mes arrastro 2. Pues tendré que estar no por 7, sino solamente por 2. ¿Entendido? Es decir, por los que haga después, no, los otros ya están, perdonados, no tengo que purgar. Aparte también la indulgencia me ayuda a ser más santo, me ayuda a tener más fuerza contra el mundo, el demonio y la carne. Bueno, entonces, ¿cuáles son las indulgencias? Son muchísimas, pero voy a decir las que se pueden ganar cada día, y hay unas condiciones también, solamente se puede ganar una indulgencia al día, una. No se pueden ganar más de una. Bueno,
Entonces, voy a decir, y esto lo sabe a veces, no lo sabe mucha gente, San Pablo VI tiene un documento que es Inquiridium de indulgencias. Entonces, bueno, es como una lista de indulgencias. Las que se pueden ganar cada día, haciendo una obra, de las que voy a decir, una obra, no 2 o 3, sino con una, si hace 3, pero no podrá ganar 3 indulgencias, sino una obra, porque muchos solamente ganan una. Entonces, una obra, rezar el rosario en comunidad, es decir, con varias personas, o 2, o solo en la iglesia. En el día, indulgencia plenaria. 2, otra obra, lectura de la Biblia 30 minutos, lectura de la palabra de Dios 30 minutos. Otra obra, por decir, no hay que hacerlas todas, sino con una es suficiente, me explico, ¿no? Adoración al Santísimo, 30 minutos. Esta noche ustedes han estado algunos más de 30 minutos. Bueno, pues puede ser en el sagrario, ahí está el sagrario, o en la custodia. No significa que tenga que estar en la custodia. 30 minutos. Estar con el Señor, bueno, en plan de adoración. Otra obra, el Santo Vía Crucis. Hay Vía Crucis cortitos y hay otros largos. Entonces, bueno, hace el Vía Crucis, indulgencia plenaria. Entonces, dice el padre Lorin que cada día él gana una indulgencia. Hacía Vía Crucis, a veces dice que hacía un Vía Crucis cortito, y de indulgencia. Ahora... Aparte, igual siempre con una hora. ¿Cómo? Aparte del rosario, por ejemplo, de los 30 minutos, siempre hay que hacer una hora de caridad. No. Eso es una obra. Obra es esto, en este caso. Bueno, una acción, para que nos entendamos, en este caso espiritual. Bien, entonces, y requisitos. Siempre que se haga una indulgencia, hay que hacer una acción. Primero, 4 requisitos, que el primero es de cajón. Es decir, detestar el pecado. Claro, pues si yo voy a una indulgencia, pero no, yo voy a continuar ahí pecando, yo qué sé. Nada, detestar el pecado, es decir, no quieres el pecado. Sabes que después peques, pero al menos que no estés de acuerdo con el pecado. Rezar por el Papa. Generalmente se reza Padre Nuestro de María y Gloria. Después, comulgar ese día comulgar. Si tú has rezado el rosario con tu familia y quieres ganar indulgencia, tienes que comulgar ese día. No comulgas, no ganas indulgencia. Y después confesarte, pero, confesarte no significa que cada día tienes que confesarte para ganar indulgencia, sino que una confesión vale para... Hay gente que no todos se ponen de acuerdo, pero la opinión que yo he oído más es para 15 días o para 2 semanas. Entonces, si yo hoy me confieso, durante 15 días puedo ganar indulgencia, ¿me entienden, no? O también me confieso hoy, pero yo pensando que me confesé ahora aquí en este retiro, pues entonces yo ya empecé a ganar indulgencia hace 7 días, ¿me entienden? Entonces también me vale. Y esta confesión me vale 7 días, más 7, 14, ¿me entienden, no? Es decir, bueno, entonces esos son los 4 requisitos. Detestar el pecado, obvio, rezar por el Papa, comulgar ese día y confesarse, y una confesión vale para 2 semanas o 15 días. Otros a lo mejor dicen para más, otros dicen para menos, pero bueno, eso no está muy claro. Bueno, entonces, ya lo hemos dicho, que es la Iglesia quien da las indulgencias, y por eso a veces dice, año sacerdotal, pues el que vaya no sé dónde, pues da una indulgencia. Año de la fe, todo esto lo hemos vivido nosotros. Año de San Pablo, ¿no se acuerdan? Que el Papa ha convocado muchos años, pues dan indulgencias y eso. Bien, entonces, bueno, es la misericordia de Dios y el Señor pues está deseoso de que ganemos muchas indulgencias, y también nuestros hermanos del purgatorio, y también para nosotros también, porque nos hacen bien. Bueno, entonces, también, bueno, ya lo he dicho, que pueden haber obras de piedad, de penitencia, el Camino de Santiago será una indulgencia, y estas cosas. Bueno, voy a ver cómo voy de tiempo.
voy a hablar un poco, porque hay que hablar del cielo y el infierno, y esta es la segunda charla. Voy a hablar un poco del infierno. Y después, esta tarde, hablaré de el infierno y el cielo, por supuesto. Esto es como las películas de Hollywood que acaban bien, ¿no? Siempre gana, si está el de negro, como yo, que es el malo, y el otro de blanco, ¿no? Siempre gana. Y al final casi matan al de blanco, pero no lo matan. Y al final, ya, si ya es muy, muy feliz, se casa. ¿Sí? Y ya está. Bueno, pues esta charla tiene que dar Jaime, y se preparó muchísimo, y tal, y el Señor dijo, pues no la vas a dar. Pues nada, se acabó. Ya está. Donde voy a seguir un poco el catecismo, y haré como una primera parte, y después la segunda charla, una segunda parte. A veces he cambiado los signos, porque Narcís sabe que esto ya es otra charla, si no puedes juntar una con otra, ¿me explico? Entonces, ahora verá que hay una vela, dice, esta es otra charla, no la misma. Bueno, a ver dónde tengo yo esto, un momentito, poco a poco. Bueno, voy a ir leyendo el catecismo hasta donde llegue, un ratico más, y después continuaremos. Punto 1033, Catecismo de la Iglesia Católica, 1033. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Es decir, que el que no quiera amar a Dios no puede estar unidos con Dios. Quien me ama cumple mis mandamientos, dice Jesús. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, o contra nuestro prójimo, o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Eso lo dice 1 de Juan 3:15. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanentemente en él. Entonces, bueno, ya lo dice Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él, si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres, de los pequeños, que son sus hermanos. Mateo 25, 31 siguiente. Ya lo saben, dice, que llega el juicio final, o el juicio particular, que es el mismo, ya lo explicamos. Entonces, el universal es todos, y el particular es el uno cuando muere. Entonces, dice Jesús, más o menos, que tuve hambre y no me socorristeis, estuve desnudo y no me vestisteis, estuve enfermo y no me visitasteis, estuve en la cárcel y no me visitasteis, tuve sed y no me disteis de beber. Entonces, y uno dice, ¿y cuándo fue eso, Señor? Y dice, pues estuve en el sediento, en el enfermo, en el hambriento, ahí estaba yo y no me atendiste. Bueno, y otros, pues, ¿cuándo, Señor? Pues en ese estaba yo. Bueno, pues ya se dice, unos, Jesús les dice, id al fuego eterno, al infierno, los que no han atendido a los pobres. Y a otros le dice, que vayan al cielo, ¿no? Bueno, benditos de mi Padre, venid al banquete preparado, venid al reino de Dios. Bueno, entrad. Claro, eso es un pecado. Un pecado será de egoísmo, será de codicia, será de soberbia, lo que sea, ¿no? Pero hay más pecados. Es decir, el juicio no solamente es de esa materia. Oye, pues ahí está el pecado, voy a decir pecados muy comunes, pecados mortales, comunes. Lo que pasa es que estamos, como dice Jesús o los apóstoles, en una generación perversa. ¿Cuántos bautizados faltan a misa el domingo? ¿El 80%? Depende de países, sí. Depende de países. ¿Cuántos bautizados se emborrachan? ¿Cuántos bautizados ven pornografía? ¿Cuántos bautizados dicen blasfemias? A lo mejor en España, en Italia dicen más. Aquí se dicen apenas ninguna, gracias a Dios. ¿Cuántos bautizados consumen o utilizan anticonceptivos? Estoy hablando de pecados mortales. ¿Cuántos bautizados
ellos van a un espiritista o yo qué sé, en estas cosas, ¿no? Hay gente que lee el horóscopo, que está mal, pero a veces lo lee un poco por eso. No hay que leerlo, pero a lo mejor no es el pecado tan grave porque lo hay por curiosidad y tal, esta cosa. También, a veces la frontera, pero estoy diciendo pecados, ¿cuántas personas pues han colaborado o han practicado o han querido o ellos mismos el aborto? Porque, claro, en España somos 46 millones de habitantes y ya se han producido 2.200.000 más o menos. Pero es que no solamente los niños que han matado, sino gente que ha colaborado y gente que la ha llevado a la clínica para que lo maten, me explico, ¿no? Es decir, no solamente la persona que la madre que dice que se quita el hijo, en ese sentido, ¿no? Es decir, ahora no se me ocurre, pues esto, ¿no? ¿Cuántas personas han sido infieles a su marido, a su mujer? Es decir, o están en ese pecado, ¿no? O personas que roban, ¿no? Y que no es un caramelo lo que roban, ¿no? Y no sé, ¿me entiendes? O también mentiras graves. Y bueno, pues que veamos que pues esto está, digamos, muy pervertido. Entonces tu hermana que estás escuchando, pues ya sabes, es decir, y lo malo es que el demonio se nos mete todos estos pecados, pues como, uy, qué difícil, esto, no sé qué, yo sí tengo un hijo y no sé qué, no sé cuánto, no sé, cada uno verá su tentación, ¿no? La misa el domingo, y tienes el Netflix y te pegas horas y horas allí, y esto, y así, bueno. En cambio, cuando tienes el Espíritu Santo, claro, es que uno, cuando está en el pecado, tiene que purgarse también en la tierra, salir del pecado cuesta, ¿eh? Entonces, salir de la droga también es un pecado mortal. Entonces, pero una vez sales y tienes Espíritu Santo y amas al Señor y le pides ayuda, y el Señor te va a ayudar, por supuesto, porque Él tiene más interés que tú en sacarte del pecado, porque no quiere que nadie se condene. Dios quiere que todo el mundo llegue al conocimiento de la verdad y se salve, ¿eh? Y da todas las gracias a todo el mundo para que se salve, a todos. Ahora la puede coger o no coger. Entonces, bueno, pues cuando ya tienes el Espíritu Santo, lo que te cuesta es pecar. ¿Me explico? Te cuesta pecar. Yo he visto alcohólicos, es decir, ya le tienen asco al alcohol, ya le tienen tal, es que yo con esto ha sido la ruina, he perdido la familia, he perdido el trabajo, he perdido dinero, he perdido la salud, mis hijos no me hablan y tal, todo por este maldito alcohol, que yo mismo lo buscaba y mentía, porque decía que no bebía, pero me contaba un alcohólico anónimo, que una cosa graciosa, que él, bueno, era cubano, un alcohólico de estos, en una sesión de alcohólicos anónimos, que iba a su empresa, ahí son todos del gobierno, ya saben que hay el comunismo, entonces tenía un termo, pero un termo trucado, entonces tenía 2 depósitos, y decía, bueno, ya vas con el café, sí, mira, aquí voy con el café, y le daba la vuelta, y por la otra parte se tomaba ahí un ron, en el sentido, y quiere probar el café, y por la otra vuelta salía café, y el tío así, iba siempre bebido, y tal, pero es que están un poco bebido, no, café, mi amigo, como los magos, ¿no? Son magos del circo, bueno, pues entonces se nos va a juzgar de todo, entonces, el problema es que el demonio te meta que esto de la vida cristiana, eso de ser católico, eso es fome, eso es un asco, eso si nadie lo cumple, si eso yo qué sé, o ya enseguida salen las excusas, que si los curas pedófilos, que si no sé cuánto, que si lo que sea, ¿no? Bueno, a ver, yo ahora aquí he perdido el papel. ¿Qué cita he dicho? ¿Os acordáis? Amén, hermanos. Ya lo he encontrado, pero no quiero entrar. He encontrado el infierno, pero no quiero entrar. Bien. Bueno, entonces, el que muere en pecado mortal, dice el catecismo, estoy en ese punto siguientes,
el que muere sin estar arrepentido ni acogerse a la misericordia de Dios, porque el padre Lorin, me gustó una charla del padre Lorin que dice, mira, oye, cuando mueras habrá un sacerdote, o estás en un hospital, o yo qué sé, o en tu casa, o tal, suponiendo que lo pidas, que mucha gente no lo pide, y la familia menos a veces, ¿eh? Bueno, es otro tema. Entonces, a lo mejor no habrá nadie, o una noche te encuentras muy mal, y no sabes si llegarás a la mañana, y a lo mejor no llegas. Pero ya están durmiendo todo, ¿ya qué hago yo? Y bueno, pues ya se pasará este dolor, lo que sea, y no se pasa. Te mueres con ese dolor. Bueno, pues tú al menos, dice el padre Lorin, Señor, ten piedad de mí, y perdóname los pecados. Con que digas eso, o una oración similar, Dios te perdona. Ahora, si te amaneces vivo y después viene el médico y vas al hospital, lo que sea, y te cura y tal, tienes que confesarte. Me explico, ¿no? Si es pecado mortal, ¿me entiendes, no? Si no vale, se te perdonan si te mueres, porque tú has querido, pero no has encontrado el sacramento. Me explico, ¿no? Entonces, es también muy importante, ¿no? Es decir, de siempre estar arrepentidos, ¿no? Bueno, entonces, morir en pecado mortal significa permanecer separados de Dios para siempre, por nuestra propia y libre elección. El pecado siempre es libre, con consentimiento y deliberación. Este estado de autoexclusión, palabra muy importante. Dios no te condena, te condenas tú. Autoexclusión. No has querido entrar en el cielo, entonces, no vas al cielo, sentido. Tú has querido coger ese camino, el otro sentido. Es verdad que Dios dará una sentencia, apartaos de mí, pero porque Dios quiere el bien de cada uno. Y claro, Dios no quiere que la gente se condene, pero le da su libertad y no se la va a quitar. Tú libremente y tal. Aparte hay una cuestión, y ya voy a acabar porque esto he dicho que sería solamente una parte. Aparte hay una cuestión. Si después de Cristo, aquí tengo un pequeño crucifijo, a ver, el micrófono, a menos que se vea, tal. Aquí un crucifijo, ya lo pongo aquí más cerca de la cámara. Es decir, si tú piensas bien, Dios, creador de todo, Dios, el que lo sabe todo, Dios omnipotente, Dios santísimo, Dios misericordia, Dios buenísimo, Dios que me ha dado todo y me lo da todo. Estoy respirando ahora, sí, mira, estoy respirando. Bueno, pues me está dando Dios el aire, la vista, me estoy viendo, ¿no? Me está dando Dios, me está escuchando, este móvil celular que está filmando. Bueno, pues todo nos lo está dando Dios. Bueno, si Dios, este Dios todopoderoso, nace niño en Belén, en un portal, bueno, ya sabemos todos cómo llega Dios a esta tierra. Y después muere en la cruz, ¿no? Y si no lo entiende mucho, pues mira la película La Pasión de Cristo, ¿eh? Entonces, que ya no puede hacer más, que dice la palabra, te amo hasta el extremo, ¿sí? Y que viene, y aparte a ese niño le ponen, ¿cómo se le llamará? Y se llamará Jesús. ¿Qué significa Jesús? Dios salva. ¿De qué me salva? Juan Pablo II dice, la salvación primordial y la salvación, digamos, auténtica, es la de la condenación eterna. Porque a mí si Dios me salva de una enfermedad, muy bien, pero me moriré igual, ¿me explico? Y si me salva de yo qué sé, de un golpe en la cabeza que me va a dejar un poco inconsciente o voy a perder la memoria de algo, bueno, pues estaré unos años hasta que me muera. Pero si ya me salva del infierno, entonces eso sí que es una salvación, ¿no? Ponle Jesús y se llamará Jesús. Entonces, Dios salva, Yeshua, Dios salva. Bueno, entonces, ya viendo el amor de este Dios, que esto es lo que nos hace perder el demonio es decir, bueno, Jesús, bueno, pues bien, sí, los católicos, bien, bueno, sí, no tengo nada contra él, yo qué sé, y tal, ¿no? Y tal, pero no representa para mí nada. No es dueño absoluto de mi vida, no es pues el Señor, no es el que lleva mi vida, no le he entregado mi vida, en el sentido. Entonces, ¿qué más puede hacer Dios por ti para sacarte del infierno? Nada. Ya más no puede hacer.
como una madre que yo que sé, que ha hecho una transfusión de sangre a su hijo y ha muerto la madre en esa transfusión, ya no puede dar más sangre. Y el hijo se recobra la vida y dice, bueno, pues esta señora, sí, dicen que es mi madre, yo que sé, insensato, ¿no? Digamos, eres un degenerado, ¿eh? Degenerado es el que en la generación, digamos, sale mal en el sentido, ¿no? Es decir, que no, digamos, reconoce su generación. Y tú eres hijo de Dios. Ese que es hijo de la madre y está muriendo y ha muerto por ti, y encima, bueno, esa mujer, sí, me caía bien. Bueno, entonces, degenerado, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, pues no podemos ser degenerados. Nuestra generación está en el Verbo. Entonces, tú piensa que el Padre engendra al Verbo eternamente. Y el Verbo te asume a ti, y tú has sido creado para el Verbo, para el Hijo de Dios, el Verbo Hijo de Dios, ya lo sabéis, ¿no? Y vives con el Verbo, y Él es la cabeza de la Iglesia, y el Verbo está constantemente siendo engendrado por el Padre, y entonces, como tú estás en el Verbo, también estás en el seno del Padre. Entonces, si te vas de Jesucristo, eres un degenerado, es decir, no estás en la generación de Dios Padre, que también te está engendrando a ti, y también colabora en esa generación, espiritualmente hablando, María. Bien. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos libre del purgatorio y nos libre del infierno. Amén. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verde pradera me hace recostar. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por año sin término. El Señor es mi pastor,
nada me falta. En verdes praderas me hace recostar.